Sean todos bienvenidos a esta edición especial de DUA News, la noticia que transforma la educación. Hoy investigaremos una de las propuestas más importantes de la educación inclusiva del siglo XXI, el diseño universal para el aprendizaje, conocido como DUA. Desde diferentes instituciones educativas del mundo se reporta una situación que preocupa a docentes, familias y estudiantes. Miles de personas continúan encontrando barreras para acceder al aprendizaje. Expertos en educación inclusiva informan que el problema no siempre está en los estudiantes, sino en los currículos, en los métodos y en los materiales, que no responden a la diversidad presente en las aulas. Ante esta realidad surge el Diseño Universal para el Aprendizaje, una propuesta basada en la neurociencia que busca garantizar oportunidades de aprendizaje para todos. Hoy en DUA News investigaremos su origen, fundamentos, principios, el papel de las TICs y la inteligencia artificial en la construcción de una educación más inclusiva. Pero para comprender más esta noticia, nos debemos remontar a sus orígenes, a cómo surgió el Diseño Universal para el Aprendizaje. Nos conectamos con nuestro reportero investigador, el doctor Juan Felipe Cubillos. Adelante, doctor Juan Felipe. Gracias, presentadora. Pues nos encontramos en nuestra unidad investigativa para conocer el origen de una de las propuestas más innovadoras en la materia de la inclusión educativa. Para comprender el nacimiento universal para el aprendizaje debemos viajar a diferentes épocas o épocas atrás, en el cual durante mucho tiempo los sistemas educativos fueron diseñados bajo la idea de que todos los estudiantes aprendan de la misma manera y al mismo ritmo. Los currículos, las evaluaciones, los métodos de enseñanza se construían con el pensamiento de que el estudiante promedio tenía que aprender de la misma manera. Entonces, sin embargo, la realidad de las aulas demostraba algo muy diferente. Cada estudiante posee características, intereses y habilidades y necesidades distintas. Ante esta diferencia, la respuesta habitual para el realizamiento de adaptaciones individuales para aquellos estudiantes que presentan dificultades para acceder al aprendizaje, ahí fue donde surgió una pregunta fundamental. ¿El problema está realmente en los estudiantes o en la forma en la que diseñamos las enseñanzas? Bueno, y la búsqueda de una respuesta nos llevó al campo de la arquitectura. En la década de 1970, el arquitecto estadounidense Ron Miles propuso el concepto del diseño universal. Su idea consistía en crear entornos productivos y servicios que pudieran ser utilizados para todas esas personas desde el principio sin necesidad de modificar los posteriores. Un ejemplo sencillo para las ramas de acceso, pues inicialmente se diseñaron para algunas personas con discapacidad motora, pero con el tiempo demostraron ser útiles para adultos mayores, padres con coches de bebés, repartidores y viajeros con equipaje. Una de las conclusiones de pronto claras fue que cuando diseñamos pensando en la diversidad, todos se benefician. Y pues bueno, ya esto a finales de los años de los 80 y de la década de los 90 más o menos, un grupo de investigadores del CATS comenzó a preguntarse si esta misma filosofía podía aplicarse a la educación, apoyándonos por los avances de la psicología cognitiva, la educativa y la neurociencia. Estos investigadores observaron que muchos estudiantes no fracasaban por la falta de capacidad, sino que porque los métodos de enseñanza ofrecían pocas opciones para poder acceder al aprendizaje. Uno de los ejemplos claros sería si toda la información se presenta única e inmediatamente solo por lectura. Algunos tendrán dificultades para comprenderla. Del mismo modo, si todos deben mostrar lo aprendido mediante un examen escrito, muchos conocimientos podrían quedar sin evidenciar. Fue entonces cuando el CATS desarrolló el Diseño Universal para el Aprendizaje, más conocido hoy como el DUA. Esta propuesta plantea que la diversidad no debe verse como una excepción, sino como una caracterización natural del grupo de los estudiantes. Por ello, en lugar de diseñar primero para la mayoría y adaptar después para algunos, el DUA propone planificar desde el inicio experiencias de aprendizaje flexible y accesible y variedad para todos. Con el paso de los años, el DUA ha sido adaptado a numerosos países y ha incluido en políticas educativas, orientaciones en la inclusión, la equidad, la calidad educativa. Actualmente, uno de los marcos más importantes para responder en la diversidad presente en las aulas del pleno siglo XXI.
Eso es un poco de la historia de lo que es el DUA, el origen de cómo nació. Allá la dejamos con mi compañera más adelante. Muchas gracias, señor reportero Juan Felipe, por su valioso aporte y por hablarnos un poco acerca de este origen que es fundamental para comprender todo lo que vamos a desarrollar en esta noticia. Ahora nos vamos a trasladar a un tema muy importante y nos trasladaremos al Centro de Neurociencia DUAD News para comprender los fundamentos científicos de esta propuesta, con la reportera Vanessa Torres. Cabe resaltar que no existen dos cerebros iguales, cada persona aprende a su ritmo y comprende a su manera. Adelante, doctora Vanessa, usted es la Bueno, Mari, muchas gracias. Y tienes razón, no todos los cerebros aprenden de la misma manera. Hoy hablaremos sobre los fundamentos neurocientíficos del diseño universal para el aprendizaje conocido como DUA. Actualmente las investigaciones en neurociencia han demostrado que todos los estudiantes aprenden de una manera diferente, ya que cada cerebro procesa la información de diferentes formas. Entonces, a partir de estos estudios, el DUA identifica tres redes cerebrales fundamentales implicadas en el aprendizaje. La primera red son las redes de reconocimiento relacionadas con el qué aprendemos. Estas permiten percibir, identificar, comprender la información que recibimos mediante imágenes, palabras, sonidos o símbolos. La segunda son las redes estratégicas vinculadas con el cómo aprendemos. Estas intervienen en la planificación, organización y ejecución de tareas, además que son las que permiten que el estudiante exprese mediante diferentes formas de acción o comunicación todo lo que ha aprendido o cómo él procesa la información. Finalmente, nuestra tercera red es las redes afectivas, que está relacionada en por qué aprendemos. Estas influyen más en la motivación, el interés, la emoción y la participación durante los procesos educativos. A partir de estas tres redes cerebrales surgen los tres principios fundamentales del diseño universal para el aprendizaje, que hablaremos a continuación. Muchas gracias, doctora Vanessa, por su valioso aporte. Fue un tema de mucho interés. Sé que los televidentes están en sus casas muy conectados, porque pudimos aprender las tres redes cerebrales que se conectan en el proceso de aprendizaje y además cómo éstas se relacionan con el diseño universal para el aprendizaje. Ahora vamos con un tema muy importante que ha revolucionado el siglo XXI. Vamos con la corresponsal de TICS e IA, que nos va a hablar acerca de las aportaciones de los recursos digitales para aplicar el DUA. Adelante, doctora María Farelo. El escenario es todo suyo. Ahora por tu enorme apertura. Si bien es cierto, los medios digitales han revolucionado el siglo XXI, ya que representan una herramienta fundamental para la aplicación del diseño universal para el aprendizaje, debido a que permiten ofrecer múltiples formas de representación, acción, expresión e implicación, respondiendo a la diversidad de necesidades presentes dentro del aula. Su incorporación favorece procesos de flexibilización curricular, accesibilidad y personalización del aprendizaje, permitiendo disminuir barreras que limitan la participación de algunos estudiantes. Tradicionalmente, los procesos educativos se han apoyado principalmente en medios como el habla, el texto, escrito y la imagen. Cada uno de estos recursos presenta ventajas y limitaciones dentro de los procesos educativos. El habla facilita la interacción inmediata, la retroalimentación y la explicación dinámica de contenidos. Sin embargo, puede generar dificultades cuando los estudiantes requieren mayor tiempo de procesamiento, presentan problemas atencionales o necesitan apoyos visuales complementarios. El texto escrito permite organizar información, revisar contenidos y favorecer procesos de análisis. No obstante, puede convertirse en una barrera para estudiantes con dificultades lectoras, de comprensión o incluso procesamiento de información compleja. La imagen favorece la comprensión visual, simplifica contextos o conceptos abstractos y facilita procesos de memoria y representación. Sin embargo, utilizada de manera aislada, puede resultar insuficiente para estudiantes que requieren interacción, manipulación o explicaciones complementarias. Todos estos se ciñen exclusivamente a un único medio tradicional. Puede generar consecuencias importantes en el aprendizaje,
debido a que limita las posibilidades del acceso a la información, restringe las oportunidades de participación y aumenta el riesgo de exclusión educativa, especialmente en estudiantes que aprenden mediante canales diferentes o presentan necesidades específicas de apoyo. En este contexto, los medios digitales ofrecen oportunidades significativas para individualizar el aprendizaje dentro del aula, ya que permiten ajustar ritmos, diversificar actividades, proporcionar retroalimentación inmediata, incorporar elementos interactivos y adaptar contenidos según las necesidades, fortalezas e intereses de cada estudiante. De esta manera, la tecnología no reemplaza la enseñanza, sino que amplía las posibilidades de acceso, participación y aprendizaje significativo dentro de los contextos educativos inclusivos. Gracias, querida corresponsal María, por su valioso aporte. Sé que a los televidentes les interesó mucho conocer cómo se pasó de unos medios tradicionales a potenciar la era digital para la cantidad y la diversidad de estudiantes que existen actualmente en las instituciones educativas. A partir de las investigaciones del CAS surgen tres principios: el principio de representación, el principio de expresión y el principio de implicación. Ahora pasaremos con unos expertos en la materia que nos harán entender cómo estos principios se dan en el aula, por qué son importantes, qué materiales, qué medios se utilizan y cómo el diseño universal para el aprendizaje se adapta a cada ritmo de cada estudiante. Adelante. Muchas gracias, compañera. Aquí desde la tribuna de DualNet, hablando de los principios universal para el aprendizaje. Yo hablaré sobre el primer principio, más denominado como múltiples formas de presentación. Se centra en la manera en la que los estudiantes perciben y comprenden esta información. Este principio surge del reconocimiento de que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, como les comenté. Mientras que algunos comprenden mejor mediante lectura, otros lo hacen mediante imágenes, otros sobre explicaciones orales, videos, gráficas o experiencias prácticas. Por esta razón, el DUA propone que los docentes presenten los contenidos realizados en diversos formatos y diferentes recursos. Con este es el fin de garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje. Este principio está relacionado con las redes de reconocimiento del cerebro, encargadas de identificar, interpretar y dar significado a la información que percibimos en todo el entorno. Bueno, cuando la enseñanza se presenta de una modalidad, algunos estudiantes pueden encontrarse con barreras que comprenden algunos contenidos. En cambio, al ofrecerle múltiples formas de presentación, se incrementan las posibilidades de que cada estudiante encuentre una vía adecuada para poder acceder a este tipo de conocimiento. Bueno, la aplicación de este principio implica utilizar diferentes recursos como texto, imágenes, esquemas, mapas conceptuales, videos, audio, infografías, etcétera, etcétera. También se le pueden dar ejemplos concretos y herramientas digitales. Además, se recomienda aplicar como términos complejos como un lenguaje un poco más claro, relacionándose con los nuevos conocimientos, pues ya con algunas experiencias previas, y promocionar apoyos visuales que faciliten la comprensión, pues ya que de esta manera no solo se mejora el acceso a la información, sino que también se favorece como una comprensión más profunda y significativa de los contenidos. Por ejemplo, en una clase sobre el sistema nervioso, el docente puede combinar entre explicación con imágenes anatómicas, un video explicativo, una infografía y un modelo tridimensional del cerebro. Aunque todos los estudiantes trabajan en el mismo tema, cada uno tiene la posibilidad de acceder a la información a través del formato que mejor se ajuste a sus necesidades. Y las tecnologías en la información en las comunidades, metiendo lo que es la inteligencia artificial y este tipo de temas que estamos actualmente, pues ha fortalecido significativamente este principio, ya que permite ofrecer contenido de diversos formatos, adaptarlos a materiales, incorporar subtítulos, convertir textos en voz, traducir información, generar recursos interactivos. En consecuencia, el principio de múltiples formas de representación busca eliminar todo ese tipo de barreras en el acceso del aprendizaje y garantizar la diversidad presente en el aula,
que ya que ésta sea atenida desde la planificación misma de la enseñanza, promoviendo una educación más exclusiva, equitativa y asequible para los estudiantes. Continúa mi compañera. Continuamos con nuestros principios y en esta oportunidad les hablaré sobre el segundo principio del diseño universal para el aprendizaje, DUA, que es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. En este principio se relacionan las redes estratégicas del cerebro, que son las encargadas del cómo aprendemos. Los especialistas explican que no todos los estudiantes reciben la información o expresan la información recibida de la misma manera. Mientras que para algunos es mejor de manera escrita, otros son capaces de exponer o de expandir su conocimiento de manera oral, de expresarse mejor de pronto con su cuerpo, de pronto siendo un poco más objetivos y manipulando ciertas tecnologías o participando en actividades más prácticas. Por esta razón, el DUA propone ofrecer diferentes formas para que los estudiantes puedan actuar, participar y demostrar todo su conocimiento. El objetivo principal es eliminar barreras que limiten la participación y permitir que cada estudiante utilice sus fortalezas para expresar lo que sabe. Especialistas dicen que este uso favorece especialmente a los estudiantes que representan dificultades motoras o trastornos del aprendizaje o necesidades específicas de apoyo educativo. Nuestra segunda pauta consiste en proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Esto significa permitir que los estudiantes demuestren sus conocimientos mediante diferentes formas de comunicación, sea en exposiciones, en debates, explicaciones orales, dibujos, maquetas, juegos, dramatizaciones, toda aquella donde el estudiante pueda expresarse de manera un poco más abierta a lo que ha aprendido. En este principio organizamos tres pautas fundamentales. La primera es proporcionar opciones para la acción física. Esta busca facilitar la interacción del estudiante con los materiales y recursos que hay en el aula. Algunas estrategias son uso de materiales manipulativos, herramientas tecnológicas, recursos didácticos y táctiles y adaptaciones en el uso de lápiz o teclado. Especialistas nos indican que estas pautas reconocen que el aprendizaje no debe limitarse únicamente a respuestas escritas tradicionales. La tercera pauta es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades mentales relacionadas con la planificación, la organización, atención, memoria y control de comportamiento. Para fortalecerlas, debemos implementar estrategias como las metas claras, unas guías paso a paso, cronogramas, organizadores visuales, autoevaluaciones, acompañamiento gradual. Estas herramientas ayudan al estudiante a desarrollar autonomía y mayor control sobre su proceso de aprendizaje. Según especialistas neuropsicopedagogos, este segundo principio es especialmente importante porque favorece la participación activa, fortalece la confianza y permite que todos los estudiantes tengan oportunidades para demostrar lo que saben. Y para finalizar con esta valiosa emisión e información brindada el día de hoy a todos los televidentes, vamos con el tercer principio del diseño universal para el aprendizaje, el cual corresponde a proporcionar múltiples formas de implicación. Se relaciona directamente con los procesos emocionales, motivacionales y de autorregulación que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Este principio reconoce que no todos los estudiantes se motivan de la misma manera ni mantienen el mismo nivel de interés, esfuerzo o persistencia frente a las actividades escolares. Por ello, se hace necesario ofrecer diferentes estrategias que favorezcan la participación activa, el compromiso, la permanencia en las tareas académicas. Dentro de este principio, el DUA propone proporcionar opciones para captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia, así como fortalecer la autorregulación emocional y académica de los estudiantes. Desde esta perspectiva, el aula debe convertirse en un espacio flexible, dinámico y significativo
donde los estudiantes puedan sentirse seguros, motivados y valorados durante el proceso de aprendizaje. Para fortalecer la implicación de los estudiantes, pueden implementarse actividades lúdicas, dinámicas y contextualizadas como juegos pedagógicos, retos grupales, estaciones de aprendizaje, dramatizaciones, aprendizaje basado en proyectos, gamificación y actividades cooperativas. Asimismo, resulta importante incorporar temáticas cercanas a los intereses de los estudiantes, permitiendo participar activamente en la construcción de las actividades y en la toma de decisiones dentro del aula de clase, lo cual para ellos es de gran importancia. En relación con el mantenimiento del esfuerzo y la persistencia, el docente puede realizar o utilizar estrategias como el refuerzo positivo, reconocimiento de logros, trabajo cooperativo, establecimiento de metas alcanzables, pausas activas, acompañamiento progresivo y retroalimentación constante, fortaleciendo la permanencia de los estudiantes frente a las tareas que pueden estar generando dificultades o frustración. Por otra parte, el DUA plantea la necesidad de fortalecer la autorregulación, entendida como la capacidad del estudiante para reconocer sus emociones, controlar sus impulsos, manejar la frustración y desarrollar estrategias para enfrentar situaciones académicas complejas. Para ellos, en el aula puede realizarse actividades relacionadas con educación emocional, técnicas de respiración, semáforo de emociones, diarios de emociones, espacios de reflexión y estrategias de autocontrol que favorezcan el bienestar emocional y la convivencia escolar. En conclusión, el tercer principio del DUA busca garantizar que todos los estudiantes encuentren motivos para aprender, participar y mantenerse activos dentro del sistema educativo, promoviendo ambientes inclusivos donde se reconozca que todos los individuos son diferentes y que favorezcan el aprendizaje significativo desde el componente emocional, motivacional y social. Muchas gracias, nos vemos en otra emisión. Y bueno, para cerrar esta emisión del día de hoy del noticiero DUA News, hemos aprendido diferentes aspectos, como que el DUA surge del diseño universal y de la necesidad de eliminar barreras que limitan el aprendizaje de los estudiantes, que no existen dos cerebros iguales y que la diversidad es una característica natural del aprendizaje, que las TIC y la inteligencia artificial pueden ayudarnos a ofrecer múltiples formas de representación, acción, expresión e implementación. Y además de eso, que cada principio aporta a que dentro del aula se impliquen los estudiantes de la mejor manera y dejen esas limitaciones a un lado. En DUA News concluimos que la diversidad no es la excepción, es la norma. Diseñar para todos es educar para todos. Chao, chao, nos vemos en una próxima edición muy pronto.